Muy buenas tardes. Comenzamos nuestra continuación de la sesión número 2, que consiste fundamentalmente en la operación de bases de datos. La semana pasada quedamos en la introducción a la librería Tidyverse, que es una librería que está enfocada principalmente en todo lo que es operación de base de datos, manipulación, tratamiento de base de datos, y lo que alcanzamos a hacer fue lo siguiente. Voy a hacer un resumen muy sistemático. Aprendimos de que hay una librería que se llama Tidyverse. Entonces vamos a hacer el resumen para seguir continuando. El resumen. Aprendimos de que había una librería Tidyverse cuya función esencial tenía que ver básicamente con generar funciones y operaciones a las bases de datos. Cada uno de ustedes ya instaló la librería. Las personas que tenían dificultades para la instalación propiamente tal, creo que ya la resolvieron, me informaron a través de correo electrónico. Entonces, dentro de los comandos que aprendimos nosotros en primera instancia está el select. Entonces vamos a comenzar con el select. ¿Qué hace el select? Fundamentalmente permite extraer columnas, ¿sí? Lo que en el R por defecto se llamaba el subset, es decir, hay una especie de selección de acuerdo a los criterios que yo quiera trazar dentro de esa base de datos. Entonces, supongamos que tenemos una base de datos que se llama AirQuality, que era lo que habíamos hecho la semana pasada. Para poder encadenar funciones, usted tenía que utilizar un comando que se llamaba, a ver si recuerdan, el pipe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir? De la base de datos AirQuality, perdón, tengo que cargar la librería Tidyverse. Eso es lo primero. Entonces, primero, chiquillos y chiquillas, tienen que cargar Tidyverse. Tidyverse. ¿Ya? Le va a aparecer un conjunto de errores, no de errores, de warning, que básicamente le dice de que hay ciertos paquetes que fueron instalados bajo una versión determinada, ¿sí? Más allá de eso, vamos a asumir de que tenemos una base de datos que se llama AirQuality, ¿sí? Esta base AirQuality está compuesta por 3, 4, por 6 variables, ¿sí? Para ver los primeros 6, las primeras 6 filas de la base de datos AirQuality, usted aprieta el comando head. En el caso de que quiere ver las últimas filas u observaciones de la base de datos, cualquiera, puede ser desde el censo en adelante, que es la que vamos a trabajar hoy día, perdón, CASEN, en adelante, CADEM, CEP, ADIMARC, etcétera, etcétera. Para ver los últimos es tail, ¿sí? Entonces, quality me va a mostrar las últimas observaciones, ¿ya? Entonces, solamente quería que se quedaran con la idea de que hay una base de datos con la cual vamos a estar trabajando que se llama quality, ¿ya? Dentro de esa base de quality vamos a utilizar el primer comando que les enseñé que se llama select. Entonces, vamos a seleccionar ozono, solar.r, en realidad vamos a seleccionar algunas variables, tales como ozono. Vamos a seleccionar temperatura, vamos a seleccionar el mes y vamos a seleccionar el día. Si yo ejecuto Disculpe, eso, cuénteme, disculpe. ¿Cómo se hacía el pipe? el pipe o el pipe se hace con el Control Shift M. Ya, muchas gracias. Aquí tengo un problema, a ver. Ahí está. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, seleccionamos las columnas o variables que quiero para efectos de mi análisis. Recuerde que como R es un lenguaje orientado a objetos, esto lo puedo guardar en un vector o en otra base de datos, o no sé, análisis le puedo poner, y esto lo guardo en un vector. ¿Sí? Entonces después no tengo que trabajar con toda la base de datos, sino que solamente con las variables que yo estime conveniente. Por añadidura, aprendimos de que existe la posibilidad de seleccionar de otra manera, es decir, a través de números. En este caso, seleccionar la columna 4 y la columna 5. ¿Sí? Y nos va a entregar el resultado de la columna 4 y la columna 5. A su vez, vimos que existía la posibilidad de seleccionar todas aquellas con excepción de otras. En este caso, tenemos que hacer el siguiente procedimiento. De la base quality vamos a seleccionar todas aquellas que no sean ozono, no sé si se acuerdan, y temperatura. ¿Sí? Otra de las opciones que podemos realizar
es seleccionar de acuerdo a una condición lógica. Vale decir, podemos decir todas aquellas que comiencen con o todas aquellas que terminen con una letra determinada, por ejemplo, o un carácter. Entonces, de la base de datos Quality, a sabiendas de que está compuesta por sono, sono.r, went, temp, month, day, nosotros vamos a seleccionar, en este caso, seleccionar todas aquellas, es decir, start with todas aquellas que, en este caso, ¿cuál es el match? La categoría. Todas aquellas que comiencen, por ejemplo, con W. Y me va a entregar, por supuesto, ¿qué variable? ¿Cuál es la variable que me va a entregar con W? Vayan revisando aquí. Bueno, Win. Exactamente. Lo mismo podemos hacer con todas aquellas que terminen con, ¿sí? Ends with, en este caso, ¿sí? Entonces con, en este caso, T, por ejemplo. Ends with. Siempre me equivoco, ¿ya? No hay ninguna que termine con T, pero puede ser Sebastián, cuénteme. entonces, cuando yo le pongo el signo menos a la C en Estás el negando. número 13, ¿Mm? ¿se llaman? En la casilla número 13, Sí, 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 sí. ya, Aquí, ahí pues, pusiste el menos con el C. Cuando yo hago eso es para decirle a R que me seleccione todas menos ozono y temperatura. exactamente. Siempre ¿Sí? cuando le antecedo el menos al C es para hacer eso. Claro, exactamente. ¿Ya? Y con el C, recuerda que la C es para concatenar, comando por defecto del R. Cuando tú creas un vector, ¿te acordáis que hay un vector? El vector tiene que ir ya. Eso. Pero, Entonces, profe, eso sirve para cualquier tipo de operación, el negativo. O sea, básicamente negar como la oración, por decirlo de alguna manera. ya, vamos a entenderlo de Claro, esa como forma, decir Pablo, menos. más allá de que la sintaxis no sea correcta, ¿ya? De lo Ya, que tú estás diciendo. Pero sí, en términos generales vamos a entenderlo de esa manera, como que estamos negando. ya. ¿Sí? Entonces también podemos trazar una condición lógica con un select. Hay un comando que se llama, y creo que se los puse la semana pasada, select. Pero este select va a ir acompañado de una condición. Seleccionar si, if, todas las variables que sean de naturaleza numérica. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los tipos de variables? As.factor o factor, carácter, numeric, logical, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Primera sesión, ya, Sí, sí. perfecto. Ya. Entonces, eso es lo que aprendimos en términos generales. Vimos también otro tipo de comandos que se los voy a mandar yo también, que creo que los vimos la semana pasada, pero voy a hacer el resumen con lo que vamos a utilizar en realidad. Lo mismo vimos con filter, ¿ya? Filter, rápidamente. Filter. Con filter, no voy a hacer la actividad porque lo hicimos la semana pasada, quiero que entiendan de que el filter lo que hace es filtrar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer de que queremos filtrar todas las temperaturas que sean mayores a 80. Me filtró la base de datos, ¿sí? Todas las que son mayores a 80. También podemos hacerlo con el RBase, no sé si se acuerdan. Air Quality, y dentro de ese Air Quality vamos a seleccionar la variable temperatura, y aquí le vamos a poner mayor o igual a 68, por ejemplo, o a 80. O mayor a 80 para repetir la misma lógica. Mayor a 80. ¿Ya? Y dentro de eso le tenemos que poner una coma, recuerden, fila, columna. Entonces ahí estamos rescatando por fila. ¿Ya? ¿Qué más vimos? Que podemos trazar distintos filtros con más condiciones. Esto en Excel también usted lo puede revisar. Base de datos Air Quality, vamos a filtrar, en este caso, cuando sono, por ejemplo, sea mayor a 50, y podemos filtrar cuando la temperatura sea mayor o igual a 80. ¿Sí? Me entrega un resultado. También, ¿se acuerda de los operadores lógicos? Por ejemplo, filtrar, vamos a filtrar nuevamente nuestra base de datos cuando el mes sea igual a 7 o 8. Y me entrega el resultado. ¿Sí? También podemos decir, si es que queremos rescatar valores que están dentro de un intervalo, operando dentro de un número y otro número. Y podemos hacer lo siguiente, filtremos, filter, between, ¿sí? Filtrar entre de la base de datos, de la variable temperatura, entre el 60 y el 80. Duda hasta el momento, que fue lo que finalmente hicimos en la clase pasada. ¿Duda hasta el momento? ¿O ya se va entendiendo la lógica de que
Hay un comando que se llama el pipe que en rigor lo que le está diciendo a la base de datos es realiza tal función. Eso significa, si queremos traducirlo dentro de nuestra comprensión cognitiva, vamos a decirlo de esa forma. ¿Ya? ¿Dudas hasta el momento? No hay ninguna duda. Mutate. El mutate es un comando sumamente útil y aquí vamos con cosas nuevas que vamos a ir aprendiendo. ¿Ya? Supongamos que tenemos... Cuénteme. Disculpa, es que no puedes activar el micrófono. Oye, es que tengo un problema que al parecer no me está reconociendo el pipe, no sé por qué, porque la clase pasada lo usé todo el rato y ahora no me dice, Librería Tidyverse, ¿la ejecutaste? sí, la ejecuté, ¿Sí? sí, 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 la ejecuté y hizo lo mismo que te salió a ti. Revisa acá, en Package, y Ajá. busca Tidyverse. Si está con el ticket es porque está ejecutada. ¿Sí? De nuevo. Ahí, buscas Tidyverse. Sí, está con el ticket. Ya, entonces el pipe lo está realizando mal, por lo visto. Control Shift M no te sale. O Command Shift N. No, sí, M, sí me sale, pero me dice después que, mira, te voy a escribir el... sí, porque yo no voy viendo el chat. Pero dice cualquier cosa que trato de seleccionar o cuando traté de ocupar el filtro también me salió lo mismo. Error, can subset columns that don't exist. ¿Dónde? ¿En cuál? Pero a ver, mándame la ejecución que tú hiciste. ¿En todos te sale eso lo mismo? En todos. Cualquier cosa que trato de hacer me dice que algo no existe, que la columna no existe, o que, por ejemplo, me salía que ozono no existe, que temperatura no Mándame, existe. mándame, por ejemplo, copia este, pégalo y ya ejecútalo ahora. ¿Ya? Todo, Voy a tratar de contestar las dudas. Dime, cuéntame. Cuéntame. Ejecuta eso, pégalo, probablemente sea un problema de... lo que, Dale, cuéntame, Felipe. sí, no, ahí me funcionó. ¿Te funcionó? Entonces tenéis que ver qué es lo que está pasando. Probablemente está mal escrito, el pipe lo estáis haciendo de forma manual, que a veces pasa, hay alguna separación eventualmente. Fíjate bien el nombre de la columna, si la escribiste bien. Ya, ¿Ya? no sé, le voy a dar una vuelta más. Ya, por Dale si- una sí. vuelta más y vais pegando en el chat todo, ¿ya? Vais pegando en el chat nomás, los errores. Negar no era con el signo de exclamación, me pasa lo mismo, dice la Luisa y dice Constanza. Ya, a ver, la negación sí es cuando uno lo utiliza como operador lógico. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, 5 no es igual a 10. Y ahí le va a entregar el resultado, true o false, ¿sí? En el caso de, en este caso, en la selección menos algo, Rocío y Luisa, lo que pasa es que se puede prestar a tergiversación el menos, como que en el fondo, aquí lo que le estoy diciendo no es negar. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma en cómo yo lo estoy expresando. Podemos entenderlo como una negación, pero en definitiva, Rocío y Luisa, esto se refiere básicamente a que no quiero, no es negar, no es lo mismo, no quiero. No quiero esta y esto otro. Con el negar de exclamación, yo estoy negando una operación o condición lógica. ¿Sí? Aquí solamente estoy restando. ¿Ya? De esa forma puedes entenderlo. Selecciona todas aquellas menos estas que voy a restar. Es decir, que no estén en la base de datos. ¿Ya? Espero haber sido claro con respecto a la explicación. Entonces, supongamos que tenemos una base de datos que se llama Iris. Creo que la clase pasada nosotros la estuvimos trabajando. A ver, ¿qué me dicen por el chat? Por favor, me van hablando. Error in quality filter between. No se puede encontrar la función pipe. Ya, le sale eso. Probablemente ejecuta eso con la L minúscula o ejecuta el tidyverse. Probablemente yo creo que el package no está instalado. Filter between. Temperatura en este caso, coma, 60-80. Y tenéis los dos parent. No, estáis bien. ¿Ya? Entonces Rocío revisa el package si lo tienes tú ejecutado, ya sea tidyverse, que es la gran familia, o dplyr, que lo podía ejecutar. ¿Ya? Y me vas hablando por micrófono, por favor, para seguir avanzando. Ya, perdón. Control Shift M es así el pipe, sí, Alexandra. Es así el pipe. O Command Shift M. Si lo hacen manual puede que hayan errores. Entonces prefiero Control Shift M. Vaya intentando, por favor. Entonces, para seguir.
tenemos la base de datos Iris. Ya le expliqué la base de datos pedagógica que vamos a estar utilizando para que entienda la lógica del mutate. Mutate crea nuevas variables o calcula nuevas variables. Entonces, por ejemplo, lo que hace Iris de esta base de datos, ¿sí? ¿La alcanza a ver o no? Ahí está. Ya, perfecto. Entonces, no sé qué está pasando, que no ejecuta bien. Como que se queda pegado. Bueno, en fin. Esa base de datos, lo que le vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a crear una nueva variable que a través del comando mutate o mutate, donde vamos a crear una variable que se llama radio, por ejemplo. El radio va a ser igual a el largo del sépalo dividido el ancho del sépalo. Y vamos a crear una nueva variable, fíjense. Lo voy a poner más así. A ver, voy a ejecutar nuevamente. Y si se dan cuenta, creé una nueva variable. ¿Sí? Que se llama radio. ¿Duda hasta el momento? ¿Se entendió? Lo que le dije es, de la base de datos Iris, crea una nueva variable cuyo nombre es radio, que sea la división entre el largo del sépalo y el ancho del sépalo. ¿Sí? Eso es lo que le dije yo a la base de datos. Junto con lo anterior, podemos hacer lo siguiente. Le puedo decir, Iris, necesito que hagas lo siguiente, por ejemplo. Haz un mutate, pero un mutate o mutate que sea a todas las variables, y a esas variables, a todas las variables de esto, asígnale un as.numeric. ¿Qué significa eso? A ver si lo pueden leer rápidamente. ¿Qué significa eso? ¿Una variable numérica? Exactamente, ya, pero necesito que lo digas más alto porque la verdad no te alcancé a escuchar. ¿Una variable numérica? Una variable numérica, evidentemente. Supongamos que tenían una base de datos, por ejemplo, voy a ver la estructura de mi base de datos, que está compuesta por puras variables numéricas, ¿sí? Pero supón que las variables, no sé, pues tenéis la Kacen, que está compuesta por variables cualitativas, ordinales, nominales, etcétera, etcétera, que en el R obviamente se traducen aquí por numérico, factor, ¿sí? Entonces, supongamos que tenéis puras variables numéricas, o sea, factor, y las queréis transformar todas a numéricas, las podéis transformar perfectamente con ese comando. Sebastián, Cuéntame, Constanza. ¿y la numeración que otorga el programa es alfabética? ¿O es como está presentado? Asume cómo está presentado, si te dais Ya. cuenta. Te asume cómo está presentado. ¿Ya? Ahí lo tenéis presentado. Pero, por ejemplo, hay otro comando que les voy a aprovechar de enseñar que se llama mutate-if. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? De la base de datos Iris, haz un cambio o calcula una variable si, lo que le estoy diciendo, si esas variables son, por ejemplo, numéricas, quiero que las cambie por as.factor. Es decir, todas las variables que sean de tipo numérico, cámbiamelas por tipo factor. ¿Sí? Eso es lo que le estoy diciendo ahí. ¿Duda hasta el momento? Claro, ¿y qué pasa con la variable cuando se transforma en factor, as factor? Cuando tú la transformáis, entonces después preguntáis la naturaleza de la variable, no sé si te acordáis. Lo haces con un comando que se llama class. Le estoy soplando para la prueba que tenían que hacer. No, Class. pero al momento de ejecutarlo, O sea, si tú ejecutáis esto solamente, eso- vaya a tener el cambio de las variables. ¿Sí? Vaya a tener, entonces todas estas se van a transformar a tipo factor, van a ser tipo cualitativas. Todas van a ser cualitativas, por más de que sean numéricas acá. O sea, tú veis números. ¿Sí? Entonces todas las vaya a transformar a cualitativas. Ojo, si tú ejecutáis esto a secas, no te va a cambiar la base real. ¿Ya? Acuérdate que tienes que guardarla en un vector para hacer un análisis, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, supongamos, les voy a enseñar un ejercicio distinto. Supongamos que nosotros queremos delimitar el criterio del índice de masa corporal. ¿Ustedes saben cuál es el índice de masa corporal? Sí. Ya. Supongamos que yo tengo una base de datos que se llama criterio del índice de masa corporal. Voy a crear un data frame que esté compuesto por una variable que se llama peso. Y dentro de esos pesos voy a, por ejemplo, escribir que hay una persona que pesa 50, otro 74 kilos, otro que pesa 50, otro que pesa 80. ¿Sí? Junto con ello voy a crear otra variable que se llama estatura. ¿Sí? Cuyas estaturas van a ser 1,70, por ejemplo, 1,80, 1,50 y 1,40. ¿Sí?
Si yo ejecuto esto, solamente este pedacito, no completo, si yo ejecuto esto van a ver la base de datos, peso y estatura. ¿Sí? Supongamos que usted trabajando en el Ministerio de Salud y tiene que evaluar la encuesta de salud, por ejemplo, y tiene que hacer un cálculo del índice de masa corporal, un criterio. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer a través del comando mutate? Nosotros vamos a guardar esto en ese vector, que lo voy a ejecutar criterio IMC, y tengo mi base de datos. Repito, tengo la base de datos, la almacené en un vector, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A criterio IMC, a la base de datos, vamos a utilizar el pipe, donde vamos a trazar una condición con el mutate, es decir, vamos a calcular una nueva variable. ¿Y qué es lo que vamos a calcular? El índice de masa corporal. El índice de masa corporal, que va a ser mi nueva variable, va a ser, ¿cómo se calcula el índice de masa corporal? Peso partido por masa. Peso dividido estatura al cuadrado. ¿Sí? Claro. Y esto lo vamos a multiplicar por 100. Si yo ejecuto esto, fíjense lo que va a hacer. Tenemos aquí dos variables, ¿no es cierto? Fíjense ahora. Tengo el índice de masa corporal de cada uno de mis pacientes, por ejemplo. ¿Sí? Ya. Entonces, Es. tenemos nuestro Sebastián, índice. Cuénteme. sí, disculpa, es que sabéis que en el 35 escribí peso, pero me aparece como que no reconoce la palabra. No sé si será un error de que no tendré como... Escribe la minúscula, da lo mismo. O no sé cómo la escribiste. Sí, mira, Lo tal cual, envié. mira. Ahí te lo envié para todos, para que vayan entendiendo la lógica. Entonces, ya tienen eso. Pero supongamos que ahora le pregunta a usted, en la práctica que sucede, ya, Rocío, Alexandra, Pablo, necesito que ahora me trace una condición lógica, y me diga, por ejemplo, si la persona que tiene una proporción del 0.17 está dentro de los criterios aceptables para efecto del índice. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Crear una nueva variable, ¿no es cierto? Entonces, para crear una nueva variable, no tenemos necesidad de hacer un mutate nuevamente. Hacemos una coma, y luego de esa coma, podemos trazar una variable nueva que se llame condición, por ejemplo. ¿Sí? Duda hasta el momento, porque aquí ya voy a complejizar un poquito más el análisis. ¿Duda hasta el momento? Se van a ir agregando esta nueva variable en forma de columna de aquí al infinito. De aquí al Sí. infinito. Ya. Pero fíjate lo que voy a agregar. Voy a crear una nueva columna, una nueva variable sobre la base de otras variables. Entonces entiende que el comando mutate lo que hace es, ya sea crear nuevas variables o calcular variables. ¿Ya? Por eso el R es tan relevante, porque usted puede optimizar todo su trabajo. ¿Ya? Entonces, dentro de la condición hay algo que se llama if-else. ¿Ya? El if-else lo que hace es testear si finalmente se cumple una prueba o no se cumple otra prueba. Para aquellos que trabajan en Excel o han trabajado alguna vez, función sí. Función sí y concatenada. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a trazar la condición. La condición va a ser una variable nueva. ¿Cómo vamos a realizar la operación? If-else. Si me está preguntando un test. Si, ¿cuál es el test? El índice de masa corporal es menor o igual a, creo que es 0.185. Ese es como el estándar. Si está menos a esa proporción, le vamos a colocar bajo peso. Y si yo ejecuto eso, voy a tener un error. ¿Ya? Porque no le he trazado las otras condiciones. Pero si yo le pongo aquí, hola, me va a responder. ¿Sí? Fíjese lo que hizo abajo. Lo voy a ejecutar. ¿Por qué me está pasando eso? Ahí está. ¿Sí? Entonces me trazó la condición, me evaluó el sujeto 1. ¿Ya? Y todo el resto me puso hola. ¿Ya? No obstante, obviamente yo quiero hacerlo para toda mi base de datos. Imagínese usted tiene 50.000 filas, 55.000, 6 millones, 7 millones de filas. ¿Ya? Obviamente el R se va a demorar en procesar. Para hacer eso, usted no tiene que dejarlo aquí como hola o NA ni nada por el estilo, sino que tiene que seguir hasta cumplir todas las lógicas. Y en este caso, tenemos un criterio. El segundo criterio sería, por ejemplo, if-else. Si está dentro, voy a utilizar ese comando, between. Si está dentro el IMC entre 0.185 y 0.249, que son los criterios del índice de masa corporal,
¿Qué es lo que voy a realizar a eso? Vamos a colocar peso normal. ¿Sí? Todos los demás valores le vamos a colocar sobre peso. Voy a ejecutar. Fíjese lo que va a hacer. Insisto, ahí está cómo usted tiene que hacer comandos si es que quiere trabajar con ciertas condiciones lógicas. No necesariamente tiene que ponerle un between. Yo le puse un between como para complejizar un poco más el nivel de análisis. Ya usted puede poner si es menor a 18.5 a 0.18 bajo peso, si es menor o igual a 0 o mayor o igual a 18.5 y menor a tanto, le pones otro criterio, ¿sí? Entonces tenemos, en definitiva, 4 criterios. Ahí tengo una duda, que el IMC, en la primera condición que le dijiste, le pusiste menor o igual, ¿verdad? ¿Sí? Y después le pones de nuevo 185, entre 185, eso va a quedar en las dos condiciones. ¿Me explico, no? Sí, no, perfecto. No, sí te entiendo. Uno debería partir en 186, ¿o no? A lo que voy es que mi pregunta es, ¿qué hace el programa en este caso? ¿Te deja la condición antigua o deja la nueva? Cuando se traspapelan dos... no sé si me entiendes. Deja la condición antigua, creo. Habría que verlo. ¿Ya? Yo le puse un between para complejizar. Tendríamos que hacerlo con mayor o igual. O si está dentro de este valor, pero sin un between, y podría funcionar. ¿Ya? O lo podía hacer distinto. No sé, pues todo esto, borráis esto, y aquí le poní que todo el resto está sobre el peso normal. ¿Me explico, no? Sí. Ya. Entonces, en consecuencia, eso es lo que quería mostrarles con respecto a el mutate. Entonces, ahora, ¿ustedes están utilizando por casualidad el Lightcode de la página web o la cierro? Porque me está gastando mucho proceso. Yo lo estoy Lo usando. estamos usando. Ajá, perfecto. Igual. sí, Por está eso, bueno. a veces cuando ejecuto acá, me sale 2 veces, se repite, no sé si se han dado cuenta. Sí. Ya, es por eso, Pero porque bueno. estoy trabajando por todos lados. Ya, entonces, si se dieron cuenta, mutate lo que hace es calcular nuevas variables. Dudas hasta el momento, por lo visto, no tienen. Ya, entonces, mutate calcula nuevas variables. Eso es lo que hace. ¿Ya? Entonces, también, ahora vamos a realizar la actividad número 3. No sé si se ve la actividad número 3. Sí, se ve. Sí, sí. Entonces, vamos a hacer la actividad 3 rapidito. La actividad 3 va a consistir en lo siguiente. De la base gapminder vamos a recodificar la etiqueta, la variable tanto, y la vamos a reemplazar. Fíjense, gapminder, si ustedes ejecutan la base gapminder, qué terrible esto, ahí sí. La base gapminder sale Américas. Bueno, yo me la sé de memoria, pero yo sé que sale Américas. ¿Ya? Entonces quiero reemplazarlo por América Latina, es decir, todas las observaciones que digan Américas, cambiarlas por América Latina. Vamos a hacer una recodificación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a almacenar esto en una data. Le voy a poner data. Para que usted tenga la data rápidamente. Ahí. Y dentro de esa data la voy a ejecutar. Tengo mi data. ¿Sí? Si yo ejecuto get del data, recuerden las primeras 6 observaciones, me va a mostrar mi base de datos que almacené en un vector. Y ahora vamos a hacer la actividad 1, recodificar la etiqueta. Ya. Para recodificar existen distintas maneras. Una forma es a través del comando if-else, donde, por ejemplo, yo le puedo decir, si dentro de la variable continente es igual a Américas, cambiar por Américas, América Latina. La otra opción es que es con el comando gsub, que lo que hace el gsub es sustraer o cambiar un patrón por el reemplazo que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La base de datos data, estoy todavía en la lógica del mutate, voy a hacer un mutate, porque me está pidiendo recodificar, por lo tanto voy a hacer una operación en una variable. Mutate, ¿cuál es la variable que yo quiero trabajar? Continente. Entonces, dentro del continente, dentro del continente vamos a hacer un gsub. Y dentro de ese gsub lo que nos está pidiendo es el patrón. ¿Cuál es el patrón que yo quiero reemplazar? El patrón que yo quiero reemplazar finalmente es Américas. ¿Sí? Y lo quiero reemplazar, replacement, lo quiero reemplazar por América Latina. ¿Sí?
que no se aprendan los comandos de memoria, obviamente esto lo va a ir entendiendo después, ¿ya? Y luego lo que nos está diciendo es cuál es el vector al cual le vamos a ejecutar eso. ¿A qué variable? Eso nos está pidiendo esta función. Y aquí ponemos nuevamente, lo voy a hacer acá abajito, X va a ser el continent, ¿ya? Lo que le estoy diciendo acá, en rigor, es cambia ese patrón por ese otro en el vector tanto, ¿ya? Si yo ejecuto eso, probablemente no se va a ver. Para verlo, recuerde que existe la posibilidad, lo voy a dejar ordenadito, de encadenar funciones. ¿Con qué encadeno funciones? Marianela, Sergio, ¿con qué encadeno funciones? Con Un el pipe. pipe, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un pipe. ¿Y qué vamos a incorporar ahora? Vamos a hacer ¿qué comando vamos a utilizar? Uno que se lo enseñé anterior. Se lo enseñé hace 2 minutos, 3 minutos. ¿Qué vamos a filtrar? Filtrar cuando el continente, fíjense, les va a hacer sentido, sea igual a quién, a América Latina ahora. ¿Ya? Y si yo ejecuto esto, me va a filtrar ahora por América Latina. ¿Sí? Porque en el fondo lo que hice, esto va operando de lo macro a lo micro. Lo que le dije fue a la base de datos que yo almacené en un vector llamado gapminder, que quiero que hagas en esa base, en esa variable en particular que se llama continente, un reemplazo de un patrón específico, porque inicialmente se llamaba Américas, ¿sí? Y yo quiero cambiarlo por América Latina. Pero luego, para yo filtrar rápidamente y ver si realicé bien la operación anterior con el mutate, voy a filtrar la base de datos. Es decir, voy a encadenar la función para ver si efectivamente funciona América Latina. Y como ustedes se pueden dar cuenta, está funcionando. ¿Sí? Ya. Después lo que nos está pidiendo, crear nueva variable que evalúe procesos de modernización en Chile de acuerdo a los años o en función de los años. Ya, materia de clases, profesor Manuel Antonio Garretón, profesor Carlos Ruiz, profesor Carlos Uneus, profesor, ¿quién más podría estar dentro de los procesos de modernización? Eugenio Tironi, nos gusta o no, podemos ver ahí a José Joaquín Brunner, el PNUD, la CEPAL. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, en la opción 2, crear nueva variable que evalúe procesos de modernización en función de los años. Se supone que al menos en Chile han existido 3 procesos o 3 grandes procesos de modernización. Un primer proceso que está dentro del intervalo 1830-1930 denominado modernización desarrollista. No vamos a entrar en detalles, pero básicamente, para ir siendo súper sistemático, un proceso de modernización caracterizado por una fuerte presencia del aparato estatal, una fuerte presencia de un Estado corporativo, un Estado empresario, un Estado que fomenta el proceso de industrialización de sustitución por importaciones. ¿Sí? Después tenemos otro proceso de modernización que va desde 1830 a 1930, modernización oligárquica, ¿sí? De 1930 a 1970, aproximadamente 1973, tenemos este proceso que le había mencionado precedentemente, modernización desarrollista, y desde 1973 en adelante tenemos un proceso que podríamos denominar modernización neoliberal. Ahora, el profesor Manuel Antonio Garretón habla que a contar del año 1990, donde se da el proceso de transición a la democracia, se da otro fenómeno, otro proceso de modernización que podríamos denominar progresismo limitado. ¿Ya? Entonces creamos estas categorías en función de los años. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, voy a poner en práctica algunas cosas, proceso de modernización. Dentro de los procesos de modernización vamos a hacer, de la data que creamos, ¿no es cierto? Vamos a filtrar a qué país, por ejemplo, ¿a qué país tenemos que filtrar? En Chile. Chile. Country es igual a quién? Es igual a Chile. Filtramos Chile. ¿Sí? Tenemos toda nuestra base de datos con Chile. Y ahora lo que vamos a hacer es crear nuevas variables. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya. Porque se me ocurre en estos ejercicios, ahora tengo que hacerlo en vivo y en directo. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Dentro de esto vamos a crear una nueva variable, que está acá. ¿Sí? Que evalúe los procesos de modernización. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un mutate, y ese mutate, ¿qué es lo que va a hacer?
Vamos a poner proceso. Proceso de modernización. Esa va a ser la variable que se llama proceso. Proceso de modernización va a ser igual a lo siguiente. Y aquí, chiquillos y chiquillas, les voy a enseñar un comando nuevo, que se llama case when. ¿Ya? Ponga atención. Case when, ¿cuándo? Cuando el año sea menor a 1973. Fíjese, cuando sea menor a 1973, le vamos a colocar a esto modernización desarrollista. ¿Sí? Eso es lo que le estoy diciendo ahí. ¿Ya? Cuando sea menor al año 1973, colócale modernización desarrollista. ¿Ya? No obstante, no se va a completar todavía porque hay muchos otros años. ¿Sí? Tenemos desde 1973 hacia arriba. Entonces tenemos que completar todos los periodos. Entonces, como tenemos desde el año 52 ya tenemos modernización desarrollista, lo que podemos hacer ahora es un between. Cuando sea menor a 1973, modernización desarrollista. Cuando esté entre el año 1970 y 1990, le vamos a asignar otro tipo de criterio llamado modernización neoliberal. ¿Sí? Y cuando sea mayor a 1990, lo que podemos hacer es lo siguiente. Cuando el año sea mayor, en este caso, a 1990, estoy poniendo en práctica la materia que ustedes leyeron, ¿no es cierto?, en teoría de la modernización, me imagino. Entonces, 1990, progresismo limitado. Y fíjense lo que voy a realizar. Ejecuto. Entonces tenemos una base de datos. Una base de datos, ¿quién me está hablando? Nos guste o no. Tenemos una base de datos que yo pude trabajar sin necesidad de buscar una base de datos que contenga los procesos de modernización, y yo la puedo crear en función de mis criterios teóricos. ¿Sí? ¿Duda hasta el momento? ¿Se va entendiendo la lógica? Seba, ese guión que es como una... La virgulilla, la carita de chancho. Ese tiene ¿Cómo se algún... No sé, ¿cómo se llama ese icono? Ya, ¿Cómo ese se se hace... Uy, la verdad es que yo en el Mac lo sé que es Option ñ, pero debe ser Alt en el Windows. Mira, busca, de verdad, yo sé que ya está grabado esto, pero busca cómo hacer colita de chancho en Google, en Windows, y te va a salir de seguro, porque típico que preguntado. Ya, ¿Ya? ya. Pero De es verdad. Pero ahí le asignarle digo, esta etiqueta nueva. ¿ah? Es para asignarle el nombre a la columna. Exactamente, es otra forma de hacer una recodificación de una variable. Yo lo que le estoy diciendo aquí, trazo el criterio. Cuando, eso es case when, cuando el año sea menor a 1973, en el fondo como dice, asigna este criterio. Ya. Ahora, eso, el case when, en realidad no está bien utilizado acá, lo debo reconocer de antemano, puesto que el case when se utiliza para discretizar una variable, 0 o 1, cuando uno trabaja con teoría de variable aleatoria, pero bueno, no me voy a meter en el tema estadístico, ¿ya? Cuando uno trabaja con 0 y 1 en un modelo de regresión logística. Perfecto. Bueno, ahí van ayudando, por favor, si es que encuentran el comando para hacer la colita de chancho virgulilla formalmente. Por favor, ¿ya? Necesito su apoyo. Entonces, tenemos ya los periodos presidenciales, perdón, los procesos de modernización. Sin embargo, queremos crear ahora periodos presidenciales en función de los años. Ya, gente que estudia historia. Sabemos que de 1952 a 1958, ¿quién estuvo? Estuvo Carlos Ibáñez. de 1958, ya lo voy a hacer rápido, porque si no, de 1958 a 1964, ¿quién estuvo? Jorge Alessandri. Alessandri. De 1970 a 1973 estuvo, perdón, de 1964 a 1970 estuvo Eduardo Frei Montalva. Después tenemos todo el periodo de la Unidad Popular con Salvador Allende del 70 al 73, ¿no es cierto? Después tenemos la dictadura militar de 1973 hasta el 90, ¿sí? Y después tenemos todos los gobiernos de transición. Cuénteme, Mauro. ¿Te puedo hacer una pregunta? En la fila 5, el Chile, el año del 72, aparece como modernización desarrollista. ¿Sí? Y tú acá pusiste, claro, modernización desarrollista menor a 1973, pero igual pusiste entre el año 70 y el 90 modernización neoliberal.
¿qué hace que R elija por modernización desarrollista y no por modernización neoliberal en la selección? Mira, Lo intervalo. sí, Buena sí. pregunta. No, está mal puesto, es ahí. A ver. Vamos viendo en el momento. 1973, obviamente aquí aprende ensayo y error. Fíjate lo que hicimos ahora. Le puse 1973, 1990, ¿y quién tenemos ahora? Que todos aquellos del 72, o sea, del 73 hacia arriba, del 73 hacia arriba te va a poner modernización desarrollista. Claro, que antes no estaba así, entonces me entró la duda. ¿Por qué elegí por uno de los dos? No, claro, si es para que entendáis la lógica, si probablemente me equivoqué en la fecha o en los rasgos o en los intervalos, ahí hay criterios teóricos, obviamente. Con Sí. ese, del 73 comienza la modernización neoliberal, sabemos que comienza prácticamente en el 74 en adelante, ¿sí? Entonces ahí hay todo un tema y después entra toda la escuela de Chicago, pero es para que entiendan la lógica finalmente, ¿ya? ¿Qué hace el mutate? Entonces, vamos a hacer rápido esto. Lo mismo, voy a utilizar la data, periodos presidenciales, ¿ya? Presidentes, le voy a poner. Ya, voy a utilizar data. Ya, chiquillos, aquí me van ayudando porque ya entendieron la lógica, es cosa de repetir lo anterior, ¿no? Filtrar. ¿Quién vamos a filtrar? Vayan diciéndome. Country, Chile. Lo voy a hacer rapidito porque vamos a hacer un mutate, ¿no es cierto? Y aquí vamos a crear una columna. ¿Cómo se puede llamar la columna nueva? Presidente. Sí. Para no calentarnos, preocuparnos tanto por la variable nueva, vamos a llamarla presidente. Y de presidente vamos a hacer lo siguiente. Case when. ¿Cuándo? Y aquí empezamos. El año. Sea menor a 1958. Vamos a colocar Carlos Ibáñez del Campo. ¿Sí? ¿Duda hasta el momento? No. Ya. Cuando el año esté entre 1958, y ahora voy a cambiar la lógica, y, por ejemplo, el año sea menor en este caso a 1964, queremos cubrir el periodo, ¿no es cierto? Ahí estamos cubriendo el periodo. No estoy utilizando el between, es para que se entienda la lógica, ¿no? De 1964, ¿a quién vamos a crear ahora? Jorge Alessandri. ¿Ya? Luego, vamos a hacer lo mismo con Eduardo Frei Montalva. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Cuando el año sea mayor a ¿quién? 1964. ¿Sí? Y cuando... Ya, el periodo de Frei Montalva, historiadores, por favor. 1964, 70. 70. Gracias, sí. Muchas gracias. Ya, entonces aquí tenemos a Eduardo Frei Ruiz. Eduardo Frei, hijo. Eduardo Frei. Alba. Ah, muchas gracias. Primero, es el hijo. Sí, Eduardo primero. entonces tenemos, Eduardo primero, tenemos los periodos presidenciales cubiertos hasta ahí, y ahora, ¿qué tenemos que calcular? El periodo de la Unidad Popular. ¿Cómo calculamos el periodo de la Unidad Popular? Exactamente lo mismo, mayor a 1970. Disculpen por alargarme en esto, pero quiero que se entienda que usted puede utilizar la teoría, ¿ya? 1970, y el año sea menor, en este caso, ¿a quién? 1973. Claro. Salvador Allende Gossens, ¿sí? Después tenemos... ¿Ah? Es que ahí nos encontramos con ciertos elementos que al armar la tabla se generan debates. Claro, exactamente, se generan debates, pero obviamente es para que entiendan, Marianela, el ejemplo de lo que usted puede llevar a cabo con un mutate, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando el año sea mayor a 1973, o no, lo vamos a hacer así ahora. Voy a cambiar nuevamente, voy a poner más porfiado, cuando esté dentro el año 1973 y 1990 me está pidiendo el left y el right. El X es el vector o la variable. ¿Sí? Y dentro de eso, yo ahora le voy a asignar el criterio dictadura Pinochet. Lo voy a poner, ¿ya? Por favor, en términos de la semántica, ahí me pueden discutir, obviamente, hay ciertas terminologías, ¿no es cierto? Pero Dictadura cívico-militar es la mejor.
Dictadura militar, claro, o cívico-militar, hay ciertas acepciones o terminologías dentro de la ciencia política que se pueden discutir. Y yo he discutido bastante, como soy cientista político también, entonces discuto bastante el tema. Ya, entonces, dictadura Pinochet o dictadura cívico-militar, como usted quiera denominarla. Ya, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos, fíjense que tenemos años ya del 90 en adelante, transición. Entonces, periodo de transición, ¿cómo lo vamos a hacer? Year. ¿Mayor a qué? Pseudo-democracia. Sí. Ya, 1994 tenemos a Patricio Elwin. ¿Sí? Luego tenemos cuando el año sea mayor a 1994, terminamos el periodo de Patricio Elwin, seguimos en los gobiernos de la concertación de partidos por la democracia, y vamos a ahora 1994, el periodo de Frei Ruiz-Tagle duró hasta el 2000, ¿sí? Ustedes me van ratificando porque siempre me confundo en Frei Ruiz-Tagle. Y lo que vamos a hacer ahora es, cuando el año, yo sé que esto es largo, pero sea 2000, comenzamos con el gobierno de... Lagos hasta el 2006. Hasta el 2006, ¿no es cierto? Ricardo Lagos. Perdón, no me reten por favor si solamente son ejemplos. Sí. Y luego tenemos a la presidenta Michelle Bachelet, que es mayor a 2006, y aquí vamos a asignar directamente, ¿sí? Porque no tenemos otra condición. Y aquí vamos a colocar Michelle Bachelet 1. Exacto. Aquí tenemos un problema, por lo visto, en la línea 71. 1970, no tenemos problema, voy a ejecutar. No, tengo un problema. A ver si se pueden dar cuenta porque... Problema. Vamos viendo. Las comas están bien, me dice que hay un problema en la línea 71. 1974, 64 a 19... Ah, ya. Ese era el problema, fíjese. Así estaba. No le puse nada. Ya, pues ustedes me tienen que ir diciendo. Ya, fíjense. Entonces me evalúo los periodos presidenciales en función de mi base de datos. Ya. Eso es lo que les quería mostrar del comando mutate. Group by. ¿Qué es lo que hace group by? Voy a ir súper rápido ahora con group by. Group by. Ya. ¿Qué es lo que hace group by? El group by es un comando súper útil cuando usted quiere agrupar por una variable cualitativa o una variable categórica. Por ejemplo, tenemos la data, que es Gapminder. ¿Sí? Ah, ya lo voy a hacer con otra, porque si no vamos a romper, vamos a seguir con... Voy a... Ah, no, ya hagámoslo con Gapminder. De la base de datos data, que es mi Gapminder, voy a agrupar por continente. Por continente, que es mi variable categórica, ¿no es cierto? Variable de carácter cualitativa. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, no me ejecutó ningún resultado. Está absolutamente normal, en la misma base de datos. Si yo ejecuto data, solamente es lo mismo. El group by necesita de otras funciones para poder hacer cálculo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer la actividad 4, agrupar por continente y almacenar en un vector que se llame agrupamiento, voy a crear el vector que se llama agrupamiento. Lo creé, ¿no es cierto? Dentro de eso, lo que podemos hacer ahora es lo siguiente. Voy a guardarlo. De acuerdo al ejercicio 1. Y ahora me está diciendo contabilizar número de países según continente. Contabilicemos según continente. Fíjense en lo que yo le estoy diciendo. Cada vez que les diga algo según algo, es un group by seguro. Entonces, cuando yo les mando una prueba, cuando diga según algo, siempre es un agrupamiento de variable cualitativa. ¿Ya? Anótelo por ahí. Group by según algo. Agrupa según continente. Eso significa group by. Entonces vamos a hacer el número 2. Contabilizar número de países según continente. De la base de datos data, vamos a hacer un group by de continente. ¿Sí? Pero adicionalmente al group by, lo que vamos a hacer es un comando que se llama count. El count, en definitiva, contabiliza. Count. Voy a ejecutar. Y fíjense que agrupé por una variable de tipo cualitativo, no obstante, estoy contabilizando las categorías, ¿sí? El N.
Duda hasta el momento. ¿Por qué no usaste como variable agrupamiento? ¿Ah? ¿Por qué no usaste como variable agrupamiento si ya habías cambiado data? Pero qué gran pregunta. Perfectamente podemos hacer esto, ya que tenemos agrupamiento, por lo tanto aquí hago el count, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que tú me decías. Creo. Perfecto. Perfecto. Precisamente ya entendiste la lógica de un lenguaje orientado a objetos. Ya lo almacené, por lo tanto no tengo que repetir todo. Muy buena acotación, muy perspicaz esa acotación, ¿ya? Está bien. ¿Qué es lo que también podemos hacer? Podemos hacer un comando que se llama summarize. En este caso, por ejemplo, podemos hacer agrupamiento. ¿Quién dio ese aporte? Por favor. Ya. Rocío, no sé. ¿Rocío? Rocío. No, Ya. era con... Connie. Entonces vamos a hacer el agrupamiento y ahora vamos a crear una nueva función que se llama summarize, que es haz un resumen de los datos. Y lo que nos está pidiendo el comando summarize es básicamente las funciones que yo le quiero realizar, las funciones estadísticas que yo quiero calcular, por ejemplo. En esta oportunidad solamente me está pidiendo el n, es decir, la frecuencia con la cual se repite los países según continente. ¿Sí? Aquí me está diciendo cuántos países hay por continente, y yo ahora lo que voy a hacer es países es igual a n. Eso básicamente es la frecuencia. Es lo mismo. La gran diferencia es que fíjense la diferencia. En ese me pone n y en este yo le pongo países. ¿Ya? ¿Duda hasta el momento? Recuerde, group by agrupa por una variable cualitativa y esta variable categórica, en definitiva, lo que hace es agrupar, pero necesita de otra operación, o si no, no va a pasar nada. ¿Ya? Usted tiene que encadenarle otra función para que opere, porque agrupa, en el fondo lo que está haciendo es eso. ¿Sí? Yo estoy agrupando hasta ahí. Por ejemplo, si le pongo group by continente, va a agrupar, pero no me va a hacer ningún cálculo. Ya, y aquí es cuando entramos al comando nuevo, que yo se lo adelanté, que se llama summarize. Puede ser summarize con S o summarize con Z. Van entendiendo, ¿no? Porque no sé si se van dando cuenta de las diferencias de programación, escuela antigua, escuela nueva. ¿Se va entendiendo, verdad? Vamos viendo por el chat. Sí, se va. Todo bien, Sebastián, Sí. presidente autoritario. Presidente autoritario, ya, sí. Ya. Entonces, Profe, cuénteme. mire, es que he intentado como ejecutar los códigos, pero me sale así como que Gapminder no he encontrado. Ya, eso pasa básicamente porque tienes que instalar algo que se llama Gapminder. ¿Ya? Te lo envío por el chat. Instala el package Gapminder, por eso es que a mí me aparece. ¿Ya? Y ahí lo vas a poder realizar. Ya. Me avisas por el chat o me avisas por el micrófono, me dices, profe, está listo o lo que sea. Ya. Vamos a hacer un ejemplo paradigmático. De estos ejemplos que a mí me gusta mostrar en las clases. Vamos a romper con la lógica de las ciencias sociales. ¿Quién es cinéfilo aquí o cinéfilo? Yo. Buenísimo. Me alegro mucho, Yo. Sergio, que sean Rocío. cinéfilos porque, bien, muy bien, me gusta la gente cinéfila. Entonces, voy a hacer un ejemplo paradigmático. ¿Vieron esta película, no? Titanic. La pregunta es, bueno, ¿quiénes se salvan en 1912? Recuerde que el Titanic, ¿no es cierto?, parte desde ¿dónde? Southampton, Gran Bretaña, y se va a Nueva York. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes se salvan en 1912? Voy a hacer un ejemplo pedagógico con una base de datos que se llama Titanic, ¿ya? Que existe en el R. Entonces, voy a crear un vector que se llama Titanic. Y ese vector va a tener una base de datos que se crea con el comando dataframe. Eso es una base de datos que va a estar compuesta por Titanic. ¿Sí? La base de datos viene así, para que sepa. Vea, viene todo horrible.
Y lo que yo estoy haciendo finalmente es crear una base de datos, la estoy ordenando, porque aquí viene por lista, ¿ya? Entonces lo que yo le estoy diciendo es, créame una base de datos con eso. Voy a ejecutar ahora. Entonces, esta es una base de datos que contiene la clase en la embarcación del Titanic, si es de primera, segunda, tercera clase o es tripulante, tripulación, el sexo, o género en este caso, y la edad que está categorizada de tipo cualitativo, ¿sí? Child, adulto, adulto y child, ¿sí? Luego tenemos si sobrevivió o no sobrevivió, y tenemos la frecuencia, ¿sí? Contabiliza. Duda con la base, una base sencilla, no tiene nada del otro mundo. Pero vamos a cambiar un poco los ejemplos. Entonces, pregunta, ¿quiénes se salvan en 1912? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Ya, chiquillos, pongan atención, vamos a poner en práctica todo lo que estuvimos haciendo y voy a incorporar otros comandos adicionales como el rename, renombrar columnas, cambiarle el nombre a la columna. Ahí, eso. Ya, pongan atención. Titanic, ¿no es cierto? Mi base de datos. A esa base de datos, R, necesito que la agrupes por quién. Yo quiero agrupar, por ejemplo, ¿por quién vamos a agrupar? Podríamos agrupar por sexo o por género, pero también podríamos agrupar por clase. Es decir, ¿quiénes se salvan pero por clase? Estaría bueno, ¿no? ¿Me explico, no? Ya, agrupemos por clase. Agrupemos por clase. ¿Sí? Y dentro de ese group by class, lo que le estoy diciendo ahora es, necesito filtrar. ¿Qué tendría que filtrar aquí? ¿Quiénes se salvan, po? ¿Cómo tendría que hacerlo? Si pusieron atención con los comandos anteriores. Con filter by survivor, una cosa así. Filter, ya, entonces, el filter, ¿quién va a ser? Me está pidiendo el vector, la variable. ¿A quién voy a filtrar? Survivor. Survivor. Ya, y aquí ¿quién voy a colocar? ¿Es igual a qué? A los que se Sí. salvan, ¿no es cierto? A los que se salvan, po. ¿Sí? Tengo que escribirlo exactamente igual a cómo está categorizada, o si no, no me va a detectar el R. ¿Ya? Yes. O sea, se puede hacer una función que permita detectar comandos comunes, como por ejemplo en minúsculas, ¿ya? Pero le estoy enseñando el esqueleto. Ahora, habiendo filtrado, fíjese, va a cambiar la base. Perdón. Aquí se queda pegado. Desgraciadamente. Ahí está. Es que estoy con el ngrok, abrir los puertos. Ya, entonces fíjense que ahora filtré todos los que son yes no. Pero ahora empiezo a hacer el análisis. Quiero ver quiénes se salvan. ¿Cuáles fueron los sobrevivientes? Entonces vamos a utilizar el comando summarize. Calcular resumen en base a funciones. Summarize, que puede ser con S o con Z. Summarize. Creemos la variable. ¿Cómo se llama la variable nueva? ¿Quiénes se salvan? Sinónimo de quiénes se salvan en una palabra. Rajudo. Sobreviviente. ¿Ya? ¿Quiénes? Me disculpan por la grabación, se salvaron. No voy a decir la otra palabra de forma informal. ¿Ya? ¿Quiénes fueron las personas que se salvaron? ¿Ya? Entonces, ¿quiénes fueron las personas que se salvaron? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Ahora hacemos una suma. Tendríamos que sumar, ¿no es cierto? ¿Quiénes se salvaron? ¿Y a quién le vamos a realizar la suma? ¿A quién le vamos a realizar la suma? A ver si están poniendo atención y están entendiendo la lógica de la operación de base de datos. ¿A quién vamos a sumar? ¿A quién vamos a sumar? ¿A los sobrevivientes? Ya, pero fíjate, ¿tú podís sumar variables cualitativas? Ah, ya, no. No, podéis sumar puro sí. ¿Qué significa sí? Sí más sí, ¿qué es? Sí. No es nada. ¿Sí? Lo que tú puedes sumar es la frecuencia de los sobrevivientes. ¿Y cuál es la frecuencia de los sobrevivientes? Esa. Va a ser esa. Finalmente. Porque ya filtraste, este fue el filtro. Le voy a poner F. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho eso, en efecto, lo que tenemos que incorporar acá es frecuencia. ¿Sí? Y fíjense, creamos una base de datos o un cálculo por clase social, agrupamos por clase, y quiénes se salvaron. Ya, lo voy a cambiar aquí porque si no,
la grabación y prefiero hacer un poco más formal. ¿Ya? Sobrevivientes. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Obviamente, esta base de datos, si ustedes se pueden dar cuenta, ya viene con las frecuencias, por lo tanto ya se hizo el análisis directamente. ¿Ya? Esto, imagínense que venga sin la frecuencia y se repita eso 17 veces, 118 veces hacia abajo las observaciones. ¿Ya? Pero como viene ya lista, entonces yo sumé simplemente la frecuencia de los sobrevivientes, agrupados por clase. Pero ahora podríamos, por ejemplo, renombrar la variable clase y cambiámosla. Le voy a poner rename, voy a utilizar un comando nuevo, el rename, renombrar columna. ¿Cómo funciona el renombrar columna? El renombrar columna funciona del siguiente modo. Primero se incorpora aquí el nombre de la variable que yo quiero crear, nueva, el nombre nuevo, y aquí voy a poner clase social, por ejemplo. Y esta va a ser igual a class. Primero, insisto, nombre nuevo y nombre antiguo. Y fíjense que va a cambiar. Duda hasta el momento. Ejemplo sencillito de lo que hicimos. Yo tengo una duda, Sebastián. Cuénteme, Rocío. Si hubieses puesto filter primero ¿Ya? y luego el group by, Ujú. igual te habría dado ese resultado. Mira. Lógicamente debería funcionar. ¿Por qué? Porque tú estás filtrando. Ya, filtremos. Todos los que sobrevivieron. Claro. Después voy a agrupar. No va a pasar nada. No va a pasar. Ah, aquí me falta el pipe. ¿Viste? Yo me equivoco. Voy a ejecutar hasta ahí nomás. ¿Sí? No va a pasar nada. Pero si yo ejecuto hasta ahí, o todo, voy a tener lo mismo. Ya. Ah, No incide, no pasa ningún problema porque aquí filtráis por otra categoría. No tenéis problema. Ya es lo mismo. Obviamente, si tú ponías este, por ejemplo, acá, es distinto. ¿Sí? No se puede. No te lo va a encontrar. Porque no tiene sentido hacer un resumen si no agrupaste antes. ¿Ya? Siempre tienes que agrupar y posteriormente el summarize. ok, gracias. ¿Ya? Entonces tenemos esa base de datos. Ahora, por ejemplo, queremos ordenar las filas según los valores de una columna. Ordenemos eso. Hay un comando que se llama arrange. Y el arrange lo que nos hace, por ejemplo, es ordenar sobrevivientes. Ahí me lo está ordenando de menor a mayor. ¿Sí? Si usted quiere hacer un ranking. Pero yo lo puedo ordenar de menor a mayor, en orden descendente. De mayor a menor, perdón. ¿Sí? Si usted le borra el des, va a estar de menor a mayor. Si le pone des, de mayor a menor. Duda hasta el momento. Range. ¿Ya? ¿Esa base de datos real? No, son bases de entrenamiento que las utilizamos generalmente para efectos de análisis. ¿Ya? Para pedagogía simplemente, porque obviamente no puedo estar trabajando con Caseno, no puedo estar trabajando con una data real porque, olvídate, imagínate agrupe 26 millones de filas, terminamos, pero... ¿Sí? ¿Cuál era de mayor a menor y de menor a mayor? Vamos, Alexandra, mira, fíjate, ordena, eso significa range, de forma descendente, o sea, de mayor a menor, po. Si tú le borras el des, de menor a mayor, mira, menor a mayor. Si tú le pones antes des, te está pidiendo otro paréntesis, por eso te va a mostrar eso, que no hay un match. Tenéis que abrir otro bracket, y ahí te lo va a cerrar, fíjate, tú mueves y te los va a ir mostrando, S con S, S con S. Y ejecutáis. Marianela, Sergio, ¿cómo van ustedes? Sí, muy bien. Vamos entendiendo, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Ya, a ver, hay otras preguntas. Una duda. El arrange, ¿cómo sabe a qué columna te refieres? Porque hay una columna que es numérica y otra que no, y si hubieran dos numéricas. Tú le trazáis la columna que quieres ordenar, po. En este caso yo le tracé la columna específicamente sobreviviente. Sobrevivientes, ya, Si tuvieses otra, por ejemplo, voy a hacer porfiado. Mutate
voy a crear una columna que se llama, no sé, ¿cuál es tu nombre? Felipe. Felipe. Voy a crear una columna que se llama Felipe, que sea sobrevivientes por 100. Perdón, aquí tengo un problema. Arrange sobrevivientes. Ah, por eso, fíjate, me falta la S. Ahora sí. Creé una columna nueva que se llama Felipe, que es la multiplicación de 100 por sobreviviente. Multiplico este por 100, ese por 100, ese por 100 por 100. ¿Ya? Yo ahora perfectamente puedo hacer el arrange acá y ordeno por, en este caso, Felipe. ¿Ya? ¿Se entendió la lógica, no? Sí, ¿y ordena solo números o letras también? Las letras te las puedo ordenar a partir de un criterio. Sí. Por ejemplo. Debería, en teoría. ¿Por qué me tienes que poner estos ejemplos, Dios mío? As.factor. Ah, no, pues si un factor, no lo voy a dejar así. Entonces lo que tú me estás diciendo es arrange letras. No, no te lo va a ordenar. ¿Ya? Ok. Generalmente lo arrange ordena según valores. ¿Sí? Ok. ¿Ya? Entonces ahí respondí tu duda. Hay otro comando que se llama slice, que selecciona filas de acuerdo a su posición. Es decir, por ejemplo, de todo eso, tenemos esto. Yo quiero hacer el comando slice. Y fíjense lo que hace el slice. Slice 1 me va a cortar la data y solamente me va a mantener la fila 1. Slice 2, ¿sí? Me hace, en el fondo es como una especie de filtro que selecciona de acuerdo a la posición. ¿Sí? Posición ¿Solo 1, de las filas? ¿Solo de las filas? solo de las filas. ¿Sí? Con el slice, slice 2, por ejemplo. ¿Sí? Como que en el fondo me rescata esa observación. Como que corta, ¿ya? Ya, otro ejemplo más, y voy a complejizar un poquito más el nivel de análisis del summarize, porque ahora vamos a partir, bueno, eso ya lo entendieron finalmente, de que el group by tiene que operar con el summarize, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tienen que agrupar primero para... Entonces agrupáis y después generáis el summarize. Entonces en este caso, fíjense acá, voy a mostrar solamente la lógica, me gusta explicar así. Tenemos la base, la data real, le voy a poner da, o data ya. Tenemos la data real, agrupamos ¿por quién agrupamos aquí? Aquí el group by, ¿con quién se hizo? Por ciudad. Se hizo por ciudad, ¿no es cierto? Ya, y después, ¿qué es lo que hizo? Aquí, ¿qué es lo que hizo? Hizo un pipe, hizo el pipe, y aquí, ¿qué comando utilizó? Summarize. ¿Sí? Y el summarize, ¿qué es lo que le pidió? Cálculame el promedio, una suma y el n. Ya, entonces, habiendo mostrado ese ejemplo, yo también les voy a mostrar uno. Annotate. Les voy a mostrar otro ejemplo para que ustedes entiendan la lógica y luego vamos a hacer la actividad de